Bienvenido al episodio número 31 del podcast Solo Fútbol Formativo. Soy Pedro Marcel, pedagogo. Llevo ya 35 años trabajando junto a padres con hijos deportistas y también con entrenadores de los 5 continentes. En este podcast hablamos de todo aquello que les interesa a los padres con respecto al deporte de su hijo y que puede ayudarles a mejorar su rendimiento y su crecimiento personal. También me dirijo a entrenadores para apoyarles en esta difícil misión gestionando un equipo. Puedes suscribirte de forma gratuita a mi blog, Solo Fútbol Formativo, si deseas seguir recibiendo aportaciones tan útiles e interesantes como la de hoy. Esta semana tenemos a Toni Frieros, es el redactor jefe y coordinador de El Sport, donde lleva trabajando 40 años, ni más ni menos. Es un profundo conocedor del Barça y ha publicado numerosos libros sobre jugadores y entrenadores que han pasado por ahí. No hay duda de que los conoces muy bien. Son muchos los niños que en su trayectoria como deportistas sueñan con ser futbolistas profesionales. Muchos no llegan, es verdad. Otros quizá podían haber llegado, pero por el entorno no lo han conseguido, ¿no? Y hay algunos que se cuelan por ahí y consiguen su sueño. Bueno, yo sé que tú has conocido muy de cerca a Messi, a Ronaldinho, bueno, a todos estos grandes jugadores que son como el modelo para los jóvenes, ¿no? Y quizá pues esta charla podría servir para que tú nos dieras consejos sobre este gran sueño que es ser futbolista profesional. Mi gran pregunta es, ¿por qué es tan difícil llegar a ser futbolista profesional? Esto es lo que la gente se pregunta. Pues yo no lo veo tan difícil, veo tanta gente futbolista profesional, pues creo que esto debe ser facilísimo de conseguir. Bien, Pedro, pero ya antes dices de que... entrar en el tema, Sí. quería que nos contaras un poquito ya de tu propia mano, ¿no? ¿Quién eres, tu trayectoria como periodista deportivo, ¿no? Bueno, te dejo Pues la mira, palabra. a mí no me gusta mucho hablar de mí mismo, pero porque no soy importante, ¿no? Lo importante para un periodista es contar historias e intentar contarlas bien, ¿no? Y acercar la actualidad a nuestros lectores, bueno, a la gente que escucha radio, que ve televisión. Pero sí que es cierto que con el paso de los años el mundo del deporte ha pasado a ser muy, muy importante y a ocupar miles y miles de horas de espacio en todos los formatos, ¿no? Yo también, como muchos niños que nos están escuchando y que nos verán, también tuve el sueño de ser futbolista y jugué a fútbol hasta prácticamente los 40 años como veterano. Para mí el fútbol era mi pasión. Para mí era muy importante jugar a fútbol y además cuando vi que no tenía posibilidades, que evidentemente pues, tú lo sabes, tu entorno lo sabe, eh, seguí jugando porque era mi pasión, me gustaba, ¿no? Independientemente de que no pudiera llegar a nada, ¿no? Que no pudiera llegar lejos. Y yo creo que este es un factor muy importante, que es la pasión, ¿no? Que es amar lo que haces. Y no solamente en el fútbol, sino en todas las facetas de la vida. Hagas lo que hagas, dediques a lo que te dediques, hazlo bien, intenta no ser el mejor, ¿no? No es la palabra, sino ser honesto contigo mismo, vaciarte, volcarte, volcar esa ilusión que es lo que hace que cuando acabas, ganes, pierdas, hagas lo que hagas, estés satisfecho y seas feliz, ¿no? Porque en definitiva la vida va de esto, ¿eh? Es de ser felices y de dormir cada día con la conciencia tranquila y levantarte con esa ilusión de hacer cada día cosas nuevas, ¿no? Tú en tu trabajo, el que se dedica a la medicina, el que se dedica a la arquitectura, el que es ebanista, el que es jardinero, lo que hagas, hazlo bien, ¿no? Y esa faceta, esta parte de ilusión es una cosa que no se tiene que perder nunca. Y yo creo que esto me ha acompañado siempre, ¿no? Tuve la inmensa suerte de entrar a trabajar en el diario Sport desde muy joven, con 17 años. También con la suerte de empezar a hacer Barça, es decir, iba a los entrenamientos de los jugadores, viajaba con los jugadores y esto ha sido durante estos 40 años, bueno, que por circunstancias de la profesión y del mundo del periodismo ha cambiado mucho, ¿no? Antes
tenemos una relación muy directa y muy cercana con los futbolistas y ahora es prácticamente imposible porque hay una barrera que prácticamente los convierte en inaccesibles y el vestuario del Barça, y no el Barça, de todos los clubes del mundo, es un auténtico búnker, ¿no? Pero bueno, siempre hay historias que contar, siempre hay crónicas que escribir, siempre hay entrevistas que hacer y eventos que cubrir, mundiales, europeos, partidos, y esta faceta pues me sigue resultando siempre maravillosa, ¿no? Durante 10 años también tuve la gran suerte de hacer el tenis, otro deporte que me apasiona. Eh, no llegué a cubrir la etapa de Rafa Nadal, que es la gran referencia hoy en día, pero bueno, España ha tenido grandes deportistas, grandes tenistas, pues como Arantxa Sánchez de Vicario, como Sergi Bruguera, los hermanos Javier y Emilio, Berasategui, Conchita Martínez, tenistas que han ganado muchos Grand Slams y que dieron al tenis la primera Copa Davis de nuestro país, ¿no? Y bueno, pues evidentemente uno se hace mayor, ya no le gusta viajar tanto, tiene otros compromisos personales y esa faceta de viajar tanto por el mundo y por España, pues la he ido dejando y me dedico más ahora pues a coordinar, a hacer una función más de redactor jefe en un periódico como Sport, que también es un trabajo fascinante, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, uno de tus libros, porque bueno, nos has comentado que también has escrito bastantes libros, entonces uno de ellos... Bastantes. Exacto. Entonces, claro, uno de ellos, curiosamente, está centrado en lo que es la Masía del Barça, que es que ese gran modelo de cantera, ¿no? Que se ha extendido por todo el mundo y bueno, tantos buenos resultados ha tenido. ¿Cuál ha sido la clave del éxito de esa Masía? Pues yo diría dos. Uno, la captación, es decir, el Barça tradicionalmente siempre ha tenido a los mejores jugadores. Tú lo sabes perfectamente bien, Pedro, que esto ha cambiado mucho. Hace 40 años el Barça se nutría de jugadores de Cataluña, prácticamente todas las plantillas estaban compuestas por jugadores de catalanes. ¿Por qué? Pues porque los scouting, los ojeadores de toda la vida, estaban aquí, estaban en L'Hospitalet, estaban en Santpedor, estaban en Lleida, estaban en Tarragona, y esto ha cambiado. Después ya se fue ampliando por toda España. El club, el Barça y los grandes clubes tenían jefes de ojeadores pues, en Sevilla, en Madrid, en las grandes capitales, y ahora ya es internacional, es decir, ahora ya tienen expertos en todas las partes del mundo. Es decir, es muy difícil, por no decir imposible, que hoy en día haya un talento en cualquier parte del mundo de una edad 8, 10, 12, 14 años que no se ha detectado. Es imposible. Y bueno, y ahí está, bueno, yo recuerdo como anécdota, tú dirás, Ronaldo Nazario, por ejemplo, ¿no? Pues Ronaldo Nazario fue detectado, bueno, el primero que se interesó por él fue el PSV de Eindhoven, no fue ni el Barça, ni el Real Madrid, ni el Paris Saint-Germain, ni el Chelsea, y lo mismo pasó con Romario, que lo detectaron en Holanda, ¿no? Bueno, son circunstancias de la vida que uno llega antes, pero no significa que no esté detectado, ¿no? Pero bueno, la Masía, evidentemente, te he dicho que primero es la captación y después es la metodología. Es decir, cómo utilizas a esos jugadores para que hagan un fútbol que te permita ganar partidos, ganar torneos y además hacer un fútbol reconocido, ¿no? Y el sello, el ADN, la Masía, pues yo creo que es universal, no lo voy a describir yo aquí ahora, ¿no? Simplemente es jugar bien al fútbol, tratar bien el balón, nutrirte de futbolistas de un gran nivel técnico, algo que no se ha perdido, pero que se incorporan nuevas facetas del fútbol. Hoy hay clubes que prefieren jugadores, evidentemente, que sepan jugar al fútbol, pero que tengan un perfil más físico, que tengan una gran resistencia física, que tengan una gran inteligencia táctica, porque yo siempre hablo, por ejemplo, pongo el ejemplo, por ejemplo, de mi hijo, ¿no? De mi hijo mayor, para no hablar de nadie, era un chico muy dotado técnicamente, con una gran zurda, que ponía el balón donde quería, pero que a lo mejor no tenía el carácter, no tenía la ambición y no tenía la capacidad de competir que tienen otros chicos que a lo mejor no son tan técnicos, pero que suplen esa carencia con una gran capacidad competitiva. Tú ves jugar, por ejemplo, a Gavi con 17 años, 18, y dices, ¿cómo es posible que un niño tan joven, sepa competir tan bien, ¿no? Obviamente, cuando llegas a estos clubes,
físicamente ya estás muy bien preparado porque siguen un plan de alimentación físico perfecto, tienen lo mejor de lo mejor, y esa suma de cosas hacen que estos futbolistas lleguen al top, ¿no? Pero centrándonos en la Masía, en el ADN Barça, como te repito, es un proceso que viene de muy largo, con entrenadores que Laureano Ruiz, Oriol Tort, después muchos más, Pep Guardiola también ha estado involucrado en ese proceso. Es trabajar con una gran materia prima, a moldarlos a un sistema que te interesa a ti como Barça a la hora de jugar, que jueguen de una forma determinada. Es decir, en el Barça nunca verás a los equipos jugar un 4-4-2, siempre verás jugar un Barça abierto a los extremos que están pegados a la línea, ¿no? Con una salida del balón muy pulcra, muy limpia, que empieza el portero, ¿no? Es decir, en nuestra época, ¿quién sacaba de portería? Los defensas. Darle un balón a un portero era un sacrilegio, ¿no? Y dice, ¿dónde vas? Que si no saben jugar a fútbol, ¿no? Pero hoy en día, todos los clubes, ya lo vemos hoy en día, ¿no? Desde los prebenjamines se hace un trabajo específico con porteros. Y eso es una cultura futbolística que nació en el Barça. O sea, le tenemos que agradecer al Barça que esa manera de tratar el balón, de querer sacar la pelota bien jugada, bien subida, con criterio, se debe prácticamente pues, al Barcelona, ¿no? Que lo puso en práctica hace muchísimos años. Yo recuerdo, tú lo sabrás también perfectamente, que el Barça, que de Cruyff tenía a Busquets, el padre de Sergio Busquets, que tenía muchas dificultades para salir con el balón jugado, ¿no? Y Cruyff decía, no, arriesga lo que hagas que arriesgar, pero tú sal con el balón jugado desde atrás, ¿no? Y es una cultura futbolística que se ha impregnado y que se ha hecho universal. Y yo creo que hoy en día todos los equipos de todas las categorías, de todas las edades, intentan jugar con el balón desde atrás. Y esto yo creo que es una gran una herencia que ha dejado la Masía del Barça. Has nombrado algunos entrenadores que han pasado por esa Masía. Uno es Laureano Ruiz, que quizás es de los más desconocidos por el público que nos está escuchando. Háblanos un poquito de Laureano Ruiz. ¿Qué aportó? Yo lo conocí Brevemente. Yo lo conocí cuando yo era muy joven y él ya... Creo que él era el entrenador del juvenil del Barça y se enfrentó en algunas ocasiones al equipo de mi hermano mayor, que jugaba en la peña barcelonista Olivella. Y ya cuando lo veías cómo salían a calentar al campo, campos de tierra en ese momento, ya era impresionante, se te caía la baba, ¿no? Cómo calentaban, cómo tocaban la pelota, con qué elegancia jugaban, cómo llegaban a los espacios, cómo se pasaban la pelota. Había una combinación que era... Tú veías jugar al Barça juvenil de aquella época, te hablo de los años 70, y se te caía la baba. Se te caía la baba. Y eso lo único que ha hecho es evolucionar y evolucionar y mejorar y adaptarse a los tiempos, ¿no? Laureano fue un precursor del talento, un precursor de que el fútbol se juega con el balón y que el que manda en el campo de fútbol es la pelota. Evidentemente, eso no quiere decir que tú no puedas tener una gran preparación física, que seas un portento físico y que cumpla y que el déficit que puedas tener en algún aspecto técnico no lo puedas cubrir pues, con esa capacidad física y táctica. Pero Laureano Ruiz fue, sin lugar a dudas, junto con Oriol Tort, las personas que pusieron la primera piedra del edificio llamado Masía. Muy bien. Y entonces, la función, la importancia de Rinus Michels en el Barça es tan grande o quizá simplemente aprovechó esa inercia que había en el fútbol de la Masía? Bueno, yo es que creo que Rinus Michels y la Masía son cosas diferentes, ¿eh? No o sea, tienen que ver, pero no se pueden asociar de entrada. O sea, Rinus Michels llegó al Barça en el año 73-74 porque él había hecho campeón al Ajax, que en ese momento el Ajax era el fútbol total, ¿no? Era el fútbol de todos atacan, todos defienden. Acuérdate del Ajax campeón de Europa, ¿no? Con laterales súper ofensivos, que eran casi extremos. Cruyff jugaba en puntas, se iba a la derecha, se iba a la izquierda, todos combinaban, y ese fútbol total fue el que luego él trajo aquí al Barça y que nos enamoró a todos, ¿no?
y bueno, luego evidentemente lo que ha hecho ha sido evolucionar ese fútbol, ¿no? Pero ese fútbol parsimonioso, de pelota al pie, de casi caminar, de no hacer transiciones rápidas, eso lo cambió Mitchell del Barça, como también lo cambió Terry Venables en el 85 cuando vino, ¿no? Que Sí. implantó un fútbol de presión alta, de ir a robar la pelota al rival arriba. Y bueno, yo creo que la suma de todas estas, de todos estos estilos de entender el fútbol es lo que nos ha llevado al fútbol actual, ¿no? Que no es solamente atacar, sino también saber defender atacando, ¿no? Con la presión, que es lo que ahora está haciendo el Barça de Xavi, ¿no? También. Bueno, entonces, a ver, por el Barça han pasado los mejores jugadores del mundo, ¿no? O sea, esto es un orgullo para el Barça, ¿no? Y quizá muchos los conocen simplemente porque los han visto jugar, pero tú los conoces como personas también. Messi, ¿cómo es Messi? Antes de responder a esta pregunta, déjame decirte una cosa muy importante. O sea, el Barça es verdad que ha tenido los mejores jugadores del mundo, pero el Barça ha fabricado balones de oro. Mientras otros equipos los han comprado, o sea, cuando llegó Cristiano Ronaldo, Owen o Kaká al Madrid, ya eran balones de oro. En el Barça, ¿quiénes han ganado balones de oro? Lo ganó Stoichkov, que era un desconocido, lo ganó Romario, lo ganó Ronaldo, lo ganó Figo, lo ganó evidentemente Messi y yo creo que lo tenía que haber ganado también Iniesta, lo tenía que haber ganado Xavi, ¿no? Pero el fútbol del Barça, es decir, llegar al Barça y plantarte en medio del Camp Nou y jugar con tan buenos jugadores, lo ganó también Rivaldo, por cierto, que en el Deportivo de La Coruña no destacó, pero no fue el mejor del mundo, ¿no? O sea, en el Barça, el fútbol del Barça, el carácter del Barça, el ADN del Barça ha hecho que grandísimos jugadores se hayan convertido en los mejores del mundo, ¿no? Y Messi, como tú decías, evidentemente ha sido uno de ellos, porque además llegó al Camp Nou siendo un niño con 13 años y se marchó la temporada pasada, ¿no? Pero que yo no se tendría que haber marchado nunca, pero bueno, es otra cosa, ¿no? Evidentemente, Messi, estamos hablando de un caso excepcional, único y casi irrepetible, es decir, no voy a descubrir nada si creo que hay que ponerlo a la misma altura que Pelé, que Maradona, que Cruyff. O sea, es un genio, ¿no? Como un genio ha sido Van Gogh en la pintura, como Calatrava en la arquitectura, como los mejores cirujanos del mundo. Es decir, es un caso único que sale cada 30 o 40 años, ¿no? Grandísimos jugadores de un nivel absolutamente top, hay muchos, pero genios, ¿no? Esos jugadores que tienen algo especial, que los hace únicos, que tienen una capacidad para cambiar el signo de un partido, hay muy pocos. Y Messi, además de ser técnicamente un portento, tiene una cosa que es muy importante y que marca la diferencia con otros jugadores, ¿no? Que ha sido la capacidad que ha tenido para ser el mejor y para rendir a un nivel 10 durante tantos años, ¿no? O sea, Messi ha estado arriba de todo durante más de 15 años y eso para mí es lo más importante, más que los goles que haya marcado, más que los títulos que haya conseguido, porque esa motivación, esa hambre de estar siempre arriba de todo es muy difícil de mantener e incluso desde el punto de vista humano, ¿no? Porque cuando una persona ha sido campeón de todo, que ha ganado todo, que tiene todos los títulos habidos por haber, que todos los días te alaban en el mundo, ¿no? Que es muy fácil que se te suban los humos a la cabeza, ¿no? En ir a entrar cada día con la motivación para seguir mejorando tiene un mérito tremendo y evidentemente a nivel económico. Es decir, Messi no juega por dinero, juega porque ama el deporte, ama la pelota, ¿no? Y es feliz jugar al fútbol. Y esto evidentemente se puede extrapolar a otros muchos jugadores, ¿no? Cristiano Ronaldo, que a nivel personal no es santo de mi devoción, porque creo que no transmite los valores que debería transmitir un fuera de serie como él. Sin embargo, es un profesional como la copa de un pino, ¿no? Que con 35 años quiere seguir siendo el mejor y sale a cada partido para marcar goles y para triunfar, ¿no? Yo la imagen que tengo, no sé, me gustaría que tú, que lo conoces más, a Messi, que poco a poco como persona también se ha ido estropeando un poquito, pero es muy difícil mantener esos valores a lo largo de toda tu vida cuando cada vez te vas dando cuenta de que eres el mejor, ¿no? Entonces, no sé si antes pues
no protestaba nunca, no se quejaba, siempre era muy amable, no sé, y luego se ha ido un poco estropeando, ¿no? Esta persona, esto es una opinión mía personal, ¿eh? No creo que sea estropeado. Lo que ocurre con Messi es lo que ocurre con todas estas figuras, no solamente del fútbol, sino del mundo del cine, de la canción. Se tienen que proteger porque, hombre, el entorno es el Sí, que es, ¿no? Y al final ellos lo que hacen es protegerse y formar un búnker solamente con su familia más cercana y con la gente más cercana. También le pasa a Rafa Nadal. Tiene un equipo de trabajo y prácticamente acceder a él es muy complicado, ¿no? Pero yo lo entiendo. De mí se te voy a decir una cosa, y es que eh, él y su familia fueron muy valientes, porque tú piensas que cuando él llegó al Barça en el año 2000 con 13 años, su padre lo dejó todo. Se vino con él a vivir a Barcelona y claro, con 13 años nadie te puede decir, Pedro, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ser de tu vida? Si vas a triunfar, si no vas a triunfar. Hay tantas, y luego hablaremos de esto, ¿no? Que son muchos los llamados y muy pocos los elegidos, ¿no? Es decir, con 13 años, con 14, con 15, bueno, tienes unas cualidades, tienes unas habilidades, pero luego eso lo tienes que demostrar en cadete, lo tienes que demostrar en juvenil, que es una etapa para mí muy difícil, y luego tienes que llegar al fútbol profesional, y luego tienes que saber competir, es lo que te hablaba antes, ¿no? Hay gente que juega muy bien al fútbol, pero no sabe competir, no sabe soportar la presión de un partido importante, ¿no? Y Leo Messi, evidentemente, en el Barça es mérito de Leo y es mérito también del Barcelona. El Barça hizo una planificación con él excelente a todos los niveles, a nivel médico, porque él tenía un problema de crecimiento y aquí lo resolvieron de forma definitiva, lo acompañaron en su alimentación y luego lo mimaron a nivel futbolístico. Él tenía 15 años y ya jugaba con chicos de 16, tenía 16 y ya iba a entrenar con el primer equipo, ya debutó con el primer equipo en Oporto, en un amistoso, debutó con el primer equipo con 17 años y Chique Begiristain, Laporta, Sandro Rosell, Colomé, mucha gente lo ha ido mimando y lo ha ido cuidando, ¿no? Y evidentemente Leo respondió con su rendimiento, porque por mucho que lo cuide, si Leo en el campo no rinde y no demuestra que es un fuera de serie, evidentemente, pues todo eso habría ido decreciendo, ¿no? Pero Leo Messi ha tenido una vida, una cosa muy importante es que ha tenido una vida muy ordenada, ha sido muy responsable, se ha cuidado, obviamente habrá habido etapas y momentos un poquito de despiste, como es obvio, porque así es claro. la vida, ¿no? Nuestros hijos son como son y en algún momento de la vida pues los tienes que ir encarrilando porque hay muchas cosas ahí fuera que son muy apetitosas y los tienes que saber decir, oye, esto no, esto sí, pero Leo siempre ha ido por el camino correcto, ha tenido una familia, unos padres, unos hermanos, muy buen entorno, eh, tuvo novia y se casó también a una edad joven, ha tenido hijos y yo creo que esa responsabilidad de tener familia a todos en la vida nos pesa y nos ayuda muchísimo pues a ir por el camino recto. Yo creo que es una gran persona, es un chico que ha crecido con valores firmes, ha sabido siempre soportar la virtud, la presión y la virtud de que no se le han subido los humos a la cabeza. Es verdad que parece inaccesible, pero una vez que lo conoces, es una persona con la que puedes hablar sin ningún tipo de problemas. ¿Qué mensaje transmite Messi a los jóvenes? O sea, ¿cuál es el ejemplo que puede transmitir Messi para los jóvenes o a qué se pueden aferrar cuando ven a Messi? No sé si entiendes la Bueno, yo pregunta. creo que el mejor mensaje que transmite Messi es, te lo explicaré con dos palabras. Messi es la excelencia futbolística, ¿no? Es la excelencia. Yo creo que jugar mejor que lo ha hecho él todos los años es muy difícil, ¿no? Mm, Y él es consciente de que es la imagen en la que se miran millones de niños. Eso lo tiene muy presente él. Por eso no lo vas a ver. A ver, es muy difícil en un campo de fútbol cuando las revoluciones van como van, cuando estás jugando un mundial, una Copa América. A veces no cae en la tentación de meterte en problemas, ¿no? Pero mm, si te acuerdas, creo que Leo Messi solamente ha sido expulsado 2 veces en su carrera deportiva. mm. 2 veces. Sí. Curiosamente, en su debut con la selección, Mm,
2 no 3, creo, una con el Barça y 2 con la selección. En su debut con la selección, en una jugada le intentaron, la agarraron y él soltó el brazo sin querer y lo expulsaron. Bueno, ¿qué te quiero decir? Las patadas que le dan a Messi, las veces que provocan a Messi. Y él, ¿cómo se ha comportado siempre? Muy, muy pocas veces lo has visto enfurecido, fuera de sitio. O sea, esta humildad que él ha tenido la ha mantenido siempre porque él es consciente de que es un ejemplo para los jóvenes. Y todos los niños que juegan a fútbol tienen que aprender de lo de Messi y de todos muchos jugadores, evidentemente, que es perfectamente compatible ser una figura mundial, ser un gran jugador y poder en el campo mostrar este compañerismo tanto a sus compañeros como a los del equipo contrario, ¿no? Y yo creo que hace camino a seguir. Leo otros muchos, Xavi, Iniesta, Puyol, cada uno con su carácter, con sus virtudes y con sus defectos. Son futbolistas irrepetibles y que evidentemente hay que sacarse el sombrero ante ellos, ¿no? Quería pasar a que nos contaras también algo sobre este jugador Iniesta que tantas alegrías ha dado al Barça, pero que además, pues que no solo ha destacado en el Barça, sino también en la selección española como uno de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Y quizá por ser español no ha sido tan valorado. Esto también es mi opinión, ¿eh? No, estoy de Pero acuerdo, estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Si se hubiera dicho, si hubiera llamado Inestiña, a lo mejor tendría alguna pelota de oro, ¿no? O sea, Iniesta y Xavi, yo creo que son dos caras de la moneda, ¿no? Es decir, son jugadores irrepetibles, de un altísimo nivel técnico. Y otro, me gusta que sacas el nombre de Iniesta y Xavi para dar otro mensaje a los jóvenes que nos escuchan. Es decir, no es obligatorio triunfar con 18 años, o con 19, o con 20, ni con 21, como ha hecho Messi, como hizo Cristiano Ronaldo, como está haciendo Pedri hoy en día, ¿no? O sea, cada uno en la vida tiene sus tiempos y uno madura antes, uno madura después. No hay que correr, no hay que correr, ¿no? Y otro consejo que le doy a los padres que nos están escuchando ahora, ¿no? Dejemos a los hijos tranquilos. O sea, lo que yo digo, la cultura de la expectativa, ¿no? O sea, la expectativa, de acuerdo, hay niños que con 8 años ganan partidos solos y luego con 11 ya no juegan a fútbol, niños que con 12, 13, 14 años son una máquina y luego cuando son juveniles ya no les sacan tanto. Pasa como en la escritura y en la lectura, hay chicos que escriben antes y otros después, pero al final todos acaban escribiendo, ¿no? O sea, que los padres que no se pongan presión ellos mismos, que no pongan presión a los niños. Vosotros, los entrenadores, y los que hemos sido entrenadores vocacionales, también me lo aplico. No corramos, no tengamos prisa, todo tiene su tiempo, todo tiene su evolución y todo se cuece la cocción a un ritmo diferente. Messi ya era una figura con 18, pero Xavi Iniesta no. Xavi Iniesta en el año 2000, 2005, 2004, 2005, 2006, el Barça no ganaba nada. El Barça estuvo 5 años sin ganar ni un solo título. O sea, la generación de Puyol, Valdés, Xavi, Iniesta, nacieron en el Barça y era un solar. Empezaron a ganar títulos en el año 2005, cuando llegó Ronaldinho, empezaron a ganar títulos y sobre todo cuando se fue Ronaldinho y en el 2008 cogió el Barça Guardiola. Cogió el Barça Guardiola y a esa generación de futbolistas, de Valdés, de Pedri, él incorporó a Busquets y a Pedri, me refiero a Pedrito, Iniesta, Xavi, Messi, todo ese Barça, esa suma de tanto talento hizo que Xavi y Iniesta explotaran, tanto en el Barça como en la selección. Por eso digo que es muy importante la calidad individual, pero también es muy importante cuando llegas al equipo y con quién juegas en ese equipo, porque unos hacen mejores a otros. Ellos por sí mismos no hubieran llegado a nada, ¿no? Pero juntos hicieron el mejor Barça de la historia. Y debo repetir lo mismo. Xavi y Iniesta coincidieron con Messi, Messi coincidió con ellos, pero mientras Messi explotó con 18 años, la mejor versión de Iniesta y la mejor versión de Xavi no llegó hasta los 25 o los 26 años, ¿no? O sea, una edad mucho más madura, ¿no? Y luego hay otros jugadores que evidentemente tuvieron que salir del Barça porque no tenían sitio y triunfaron, como Cesc Fàbregas, ¿no? Que se fue a Inglaterra, ¿no? Y volvió y también formó parte de ese gran Barça. O Piqué. Piqué llegó en el 2008, después de jugar en el Manchester United
y en Zaragoza cedido y triunfó en el Barça porque también coincidió con esa generación de futbolistas, ¿no? O sea, si Piqué se hubiera quedado en el Manchester United, pues no lo sé, igual sí, ¿eh? Pero evidentemente esa suma de factores ha hecho que jugadores como Xavi y Iniesta hayan sido referencias, ¿no? Evidentemente Iniesta es un talento puro, es un jugador que yo siempre decía que bailaba en el terreno de juego porque no le hacía falta correr mucho, hacer una entrada fuerte, era un fútbol sublime, ¿no? Y luego Xavi, yo evidentemente pienso que Messi es el mejor de todos los tiempos, que Iniesta está entre los 10 mejores del mundo, pero Xavi, para mí, no es que tenga debilidad, es que he analizado mucho de sus partidos y cuando el Barça lo gana todo en el 2008, 9, 10, sobre todo en el 2011, esa final de la Champions League que gana 3-1 al United en Wembley, que tuve la suerte de estar allí, yo después, al cabo de un año o dos, me vi ese partido repetido, ¿no? Y el hombre de esa final no fue ni Villa, ni Pedri, ni Messi, fue Xavi. O sea, cómo conducía al Barça, cómo quería la pelota, cómo se iba a la derecha para apoyar a un compañero, cómo se iba a la izquierda para acompañar, a ayudar a ese compañero, cómo filtraba ese pase. O sea, para mí, Xavi, la inteligencia futbolística, sin lugar a dudas, ha sido Xavi. El talento absoluto, Messi, pero la inteligencia en el terreno de juego, cómo leer, incluso te diría que por encima de Pep Guardiola. Yo como modelo para los jóvenes siempre pongo a Iniesta, porque es una persona que, no sé, con la que te puedes cogerla como modelo, imitarle, ¿no? Porque por su humildad, por su sencillez, ¿no? Todas estas cosas que son muy difíciles cuando ya estás metido en pleno profesionalismo, ¿no? Entonces, No, además es un chico tanto él como Xavi que entienden qué es el fútbol, ¿no? El fútbol es una industria que tiene muchos actores y uno de los actores importantísimos en esta industria son los medios de comunicación. Si no hubieran televisiones, si no hubieran radios, si no hubiera prensa, si no hubiera revistas, el fútbol, con todo el respeto del mundo, sería otro deporte. No voy a ponerlo porque me merecen todos los respetos, ¿no? Pero porque hay grandísimos deportistas en el voleibol, en el balonmano, en el ciclismo, y todos tienen muchísimo mérito, pero no tienen la presencia en los medios, ¿no? Que puede tener el fútbol, ¿no? Y eso es una suma de muchos factores. Esta es una rueda que se retroalimenta. Y Xavi, Iniesta, Puyol y tantos otros entienden que los medios de comunicación son muy importantes. Y Xavi y Iniesta, Koeman, por ejemplo, es otro personaje muy importante en el mundo del fútbol internacional y del Barça que lo entiende, pues no tiene inconveniente, pues si tienen que hacer una entrevista la hacen, si tienen que hacer un programa van, intentan ayudar, ¿no? Porque nosotros somos la correa transmisora. Es verdad que ahora ha cambiado mucho con las redes sociales y que cada deportista es casi un medio de comunicación en sí mismo porque comunica las cosas por sí mismo, ¿no? Pero el periodismo, que es preguntar, ¿no? Que es a veces molestar, a veces, ¿no? Decir, oye, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? Es desvelar cosas que están ocurriendo, ¿no? Fiscalizar la actitud de los presidentes de los equipos, de los entrenadores, ¿no? ¿Qué está pasando ahí, no? Siempre que lo hagas bueno, de manera elegante, de manera profesional. Pues Xavi Iniesta pues es un chico que siempre lo ha tenido muy presente y siempre está dispuesto a ayudar a los medios de comunicación, ¿no? Y a todo el mundo que se lo proponga, siempre que sea una cosa que realmente valga la pena, ¿no? O sea que evidentemente, si se acuerda contigo, en que Iniesta es una referencia y un modelo de comportamiento, ¿no? Y para cerrar un poquito los personajes más así destacados, quería también llamar la atención de un jugador que ha sido para mí la idea de divertirse con el fútbol, que es Ronaldinho, ¿no? Que daba gusto, bueno, además de ser tan habilidoso con la pelota, pues cómo disfrutaba, se le veía que disfrutaba jugando, ¿no? Entonces, también qué mensaje hay ahí, ¿no? Para los chicos, para los jóvenes. Ronaldinho quizás es el ejemplo perfecto porque reúne todos los condicionantes de lo que es un futbolista a todos los niveles, ¿no? O sea, como sabes, tuve la suerte de hacer también la biografía de Ronaldinho, al igual que la de Messi. O sea, también estuve en Argentina
hablando con todo el entorno familiar de Messi. También estuve en Porto Alegre para hablar con todo su entorno. Estuve con su madre, estuve con su hermano, con sus tíos, estuve en el colegio, estuve en donde empezó a jugar. Es decir, el entorno es muy importante. Y en Brasil, pues tú sabes que el fútbol es una religión, es un país donde la pelota también se cuida mucho, donde están los jugadores muy dotados técnicamente. Y Ronaldinho nació pues, en el gremio de Porto Alegre, en un entorno muy futbolístico, porque su hermano también era jugador del gremio, y su padre había jugado a fútbol, sus primos habían jugado a fútbol, bueno, y él era la alegría personificada, era un chico alegre, era un chico feliz, que desde muy jovencito ya empezó a jugar con la selección brasileña sub-15, sub-16, o sea, estaba llamado a ser una gran figura, ¿no? Y con 19 años ya era la gran figura, ¿no? Y su hermano dibujó muy bien su evolución. Es decir, él no quería ir a un equipo grande muy joven, él pensaba que tenía que salir de Brasil para ir a Europa, pero un equipo intermedio para pulirse y para aprender el fútbol europeo, y fue al Paris Saint-Germain. Y del Paris Saint-Germain, allí fue de donde le fichó el Barça en dura competencia con el United. Y Ronaldinho vino al Barça, y hay que agradecérselo, perdiendo dos cosas. Primero, el Barça en ese momento, en el 2003, en Europa era un don nadie. Como te he dicho antes, lleva 5 años sin ganar nada. Era un equipo en construcción. Acaba de ganar las elecciones en Laporta y venía a un nuevo Barça, a un nuevo proyecto, ¿no? Y él sería la referencia. Pero claro, es que el Manchester United, el United era campeón de Europa, era un equipo que le pagaba mucho más dinero que le podía pagar el Barça, pero bueno, ahí el vicepresidente del Barça, que era Sandro Rosell, que había estado trabajando en Brasil, pudo convencerle, le vendió un proyecto muy chulo que iba a ser aquí una referencia, y así fue. O sea, el Barça recuperó el prestigio, volvió a ganar ligas, volvió a ganar la Copa de Europa, la Champions, en el 2006 contra el Arsenal en París, y Ronaldinho era la referencia mundial y fue elegido el mejor jugador del mundo. ¿Pero qué pasó? Sabemos también que Ronaldinho pues, era un chico alegre, que le gustaba divertirse, que para el fútbol era muy importante, pero que también había otras cosas de la vida que también le gustaban. Y él en el 2002, en 2006, cuando el Barça pierde de manera incomprensible la Copa de Clubs en Tokio, a la que tuve el honor de asistir, a partir de ahí fue cayendo, y ya dejó de rendir como tenía que rendir, marcaba goles a cuentagotas, daba espectáculos a cuentagotas. ¿Y a dónde voy? Pues que hay jugadores que no tienen esa ambición para permanecer en el top tanto tiempo, pues como Messi o Ronaldo, como Nadal en el tenis, como Arantxa en el tenis antiguamente, hace años. Es decir, yo lo entiendo, es que llevas muchos años en el mundo del fútbol, llevas muchos años a pleno rendimiento, siendo profesional, tienes que entrenar cada día, tienes que mantener un sacrificio a la hora de comer, de horarios de dormir, bueno, te tienes que cuidar, ¿no? Y Ronaldo sencillamente, bueno, dijo, pues mira, yo ya no quiero ser el mejor del mundo, yo ya con lo que he conseguido tengo bastante, y obviamente fue en decadencia. Bueno, es respetable. Yo creo que él con 28 años hubiera podido estar en el top mundial el tiempo que hubiera querido, porque era tan bueno que era irrepetible, pero bueno, no quiso. Entonces el Barça lo traspasó al Milan, del Milan se fue a Brasil, y obviamente la figura de Ronaldinho decayó, ¿no? Pero esa imagen de ese Ronaldinho alegre, jugando de manera espectacular, haciendo un fútbol, un juego bonito, ¿no? Que era lo que se acuñó en Brasil, ¿no? El juego bonito, pues se lo tenemos que agradecer porque nos hizo disfrutar muchísimo del fútbol, ¿no? Bueno, y ahora te voy a hacer la pregunta más difícil, y que es la pregunta clave que todo el mundo se formula siempre, y es cómo o qué aspectos son los que hay que tener en cuenta para poder llegar a ser futbolista profesional, después de que tú has conocido a tantos futbolistas profesionales y sabrás perfectamente aconsejar a estos jóvenes que están ahora escuchándonos, ¿no? Mira, es la suma de muchas circunstancias. Es decir, es imposible decir por esto, por esto, por eso, por eso. Son tantos los aspectos que influyen. La suerte, estar en el sitio oportuno, en el momento adecuado, ¿no?
No sé, yo creo que si hace 2 años, por ejemplo, no hubiera habido una plaga de lesiones en la delantera del Barça, pues a lo mejor Ansu Fati no hubiera dado el salto al Barça con 17 años, ¿no? Y este ejemplo se repite en todos los clubes por centenares, ¿no? Es muy difícil saber qué hace falta para llegar a ser profesional. Lo que es indiscutible es que primero has de tener calidad y cualidad. Has de tener carácter, has de tener personalidad, has de tener ilusión, has de tener ganas de llegar, pero también hay que tener en cuenta de que es muy difícil llegar arriba. Yo llevo 40 años en el mundo del fútbol profesional, pero también en el fútbol amateur y de base, tú lo sabes. He trabajado con el Premià de Dalt, he visto a muchísimos equipos jugar aquí en mi comarca, en el Maresme, pero también fuera en el Barcelonés, y en 30 y tantos años que yo recuerde, de todos los jugadores que yo he visto en directo jugar, pues mira, han llegado a vivir del fútbol Oriol Busquets, un centrocampista del Barça, que creo que está jugando, no sé si en Alemania, en Bélgica, no me acuerdo, o en Holanda, ahora no lo sé, un centrocampista muy bueno, muy bueno. También tenemos a Arnau Martínez, lateral del Girona, que ya debutó el año pasado con 17 años en segunda división, está en segunda división y es titular indiscutible. Y para de contar, no muchos más. Es decir, fíjate si he visto miles y miles y miles y miles de jugadores, ¿no? Como anécdota te contaré que vi jugar en el alevín del Vilassar de Mar a una niña que se llamaba Ona Valle, que jugaba fútbol con mi hijo en Vilassar de Mar. La fichó el Barça, ahora es internacional con España y juega en el Manchester United, lateral, Ona Valle, y es nuestra, es de aquí, desde el Maresme, ¿no? Pero es muy difícil llegar, es muy difícil llegar. Lo que sí que recomiendo es que nadie se precipite, que nadie descarte a nadie, porque también hay muchas puertas para llegar arriba, ¿eh? Alba, el lateral del Barça, fue descartado por el Barça en juvenil, en cadete, creo, en cadete, porque bueno, no da la talla, porque era bajito, porque hay otros chicos que a lo mejor lo hacían mejor que él, y él no se rindió, fichó por el Cornellá lo fichó el Valencia, y el Valencia lo fichó el Barça, y ha sido uno de los mejores laterales de la historia del fútbol español, ¿no? Yo recomiendo a todo el mundo mucha paciencia, no crear falsas expectativas, que no pasa nada si no se llega. La edad de cadete infantil, juvenil es muy, muy importante, ahí se rompe, hay un gran abandono del fútbol, sobre todo porque es evidente que los chicos empiezan a estudiar, está bachillerato, está la universidad, se crean muchas dudas, ves que no vas a poder llegar y prefieres centrarte en los estudios, hay gente que prefiere pues, no sacrificarse. Por eso, si no tienes pasión por este deporte, seguro que no llegas. Si no te vas a la cama pensando que el día siguiente tienes que entrenar y que tienes que entrenar y que tienes que entrenar, no llegas. Si no te levantas el sábado por la mañana con ese hormigueo en el estómago de que tienes que jugar un partido o un domingo y que vas al campo con esos nervios, ¿no? del partido y no sales con esa ambición y ganas de hacerlo bien, no llegarás. Evidentemente la vida en todos los aspectos es muy selectiva, ¿no? En todo, ¿no? La base por abajo es muy, 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 muy amplia, es amplia hasta que hay millones y millones de jugadores y luego se va estrechando, que es lo que pasa muchas veces en los grandes clubes, ¿no? Hay jugadores muy buenos en juveniles, en los filiales, pero que en ese puesto seguramente el que está en el primer equipo es un poquito mejor, ¿no? Y como los grandes equipos lo que quieren es rendimiento inmediato, lo que está pasando en esos 2 años en el Barça es muy poco habitual. Es decir, que gente joven con 17 años como Pedri, como Gavi, como Nico, como Abde, pero es que el Barça ha hecho de su necesidad una virtud. No ha podido fichar porque no hay dinero para fichar y no tiene más remedio que tirar de la cantera, ¿no? Y lo han hecho muy bien. Es decir, Koeman fue muy valiente con Pedri, con Gavi, con Nico. Si tienen talento, a jugar y a darle partidos y a darle minutos. Y ellos luego, evidentemente, están solos en el campo y son los que tienen que demostrar si valen o no valen, ¿no? Pero darles oportunidades. Total, resumiendo, es muy difícil llegar, pero no hay que rendirse nunca y que cada chico persiga sus sueños. Y que si realmente él con 15, con 16, con 17 años cree que
que ya no le vale la pena el sacrificio porque se quiere dedicar a otras cosas, sin ningún problema. Porque además yo creo que también el deporte, el fútbol, el baloncesto, el tenis, es decir, la práctica deportiva, lo más importante es que nos tiene que servir para el resto de nuestras vidas. Es decir, no tenemos que poner el foco en que si no llego a triunfar con 18 años ya no sirvo. No, no, no. Te puede servir para disfrutar el deporte de forma amateur. Las carreteras están llenas de gente que corre, que van en bicicleta, gente que compite como veteranos, gente que compite de forma amateur en cuarta división, en tercera división catalana, tercera catalana. Es decir, disfrutan haciendo deporte, porque es muy sano hacer deporte. Y eso también es un legado que nos deja la práctica deportiva cuando somos jóvenes, ¿no? Y nos ayuda a ser solidarios y a ser mejores personas y a no ser egoísta y a compartir y a sacrificarte, ¿no? Todas esas cosas que son invisibles, no son invisibles, nos ayudan el día de mañana. Y todo eso lo da el fútbol, o sea, el deporte base. Y hablando de fútbol, evidentemente, pues los chicos que empiezan a jugar con 8, con 7, con 10, con 12 años. Yo veo algunas veces, dentro del entorno donde yo me muevo, algunos chicos que comentan, yo me centro solo en el fútbol y abandonan los estudios como diciendo, pues que es imposible, esto no puedo estudiar o hacer deporte. No. Entonces, bueno, tu experiencia, porque es verdad que muchos futbolistas, muchos, han dejado los estudios y realmente, por ejemplo, Iniesta, yo le he visto hacer declaraciones diciendo, si yo volviera a nacer otra vez, haría lo mismo, pero no dejaría los estudios. Que es lo Mira, que... no hay ninguna excusa que justifique que deje los estudios, ninguna. Porque tú puedes hacerlo en 4 años, o en 5, o en 6, o en 7, o en 8, ¿no? Evidentemente, si tú vas viendo que tu carrera no está yendo como tú querías que fuera y que piensas que el día de mañana no te vas a poder dedicar a la vida con tu deporte, tanto en el fútbol como en cualquier otra disciplina deportiva, es bueno ir acompañándolo de unos estudios. Hay muchas universidades que te permiten estudiar online, ¿no? A distancia, si no puedes hacerlo presencialmente, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor solución, la mejor cosa que pueden hacer los chicos. No dejar nunca los estudios o una profesión, electricista, lo que sea, pero no lo dejes, porque tú no sabes el día de mañana con 18, con 20 años, con 22, no juegas más a fútbol, no tienes ningún ingreso. ¿Y de qué vas a vivir si no tienes estudios? ¿No? Bueno, te puedes encontrar un trabajo X en un almacén, donde tú quieras, ¿no? Pero si tienes una mínima preparación, incluso en idiomas, pues te puede ser más sencillo llamar a una puerta que te la abran y encontrar un trabajo de calidad y bien remunerado, ¿no? Por eso hay universidades que están ofreciendo grados de deporte, ¿no? Y de actividades complementarias al deporte, fisioterapia, rehabilitación, muchos grados que te pueden ayudar el día de mañana pues, a compaginar tus estudios con tu práctica deportiva, ¿no? Muy importante no dejar los estudios. No es obligatorio ir a la universidad, una carrera universitaria, es aconsejable, pero sobre todo estudiar y compaginarlo. También esto denota carácter y denota una virtud muy importante, que es espíritu de sacrificio. Nada es gratis. O sea, hay que enseñar a los niños desde muy jóvenes que hay que sacrificarse, que hay que esforzarse, que hay que pasarlo mal, que a veces, hombre, cuesta levantarse a las 6 de la mañana para repasar o para estudiar, cuesta compaginar el deporte con el trabajo, ¿no? Cuesta más. Cuesta estudiar, que hay chicos que están pagando la carrera, por la mañana están estudiando y por la tarde están trabajando para poder pagarse el alquiler y que no, porque sus padres no les pueden ayudar. Es decir, el espíritu de sacrificio, la cultura del trabajo es obligatoria. Es obligatorio, porque sin esto no vas a hacer nada en la vida, pero no solamente en el deporte, sino en la vida en general, ¿no? Por eso te estoy diciendo que el deporte tiene tantas virtudes, porque es intrínseco una cosa con la otra, va asociado, ¿no? Si tú, mira, por ejemplo, te voy a poner el ejemplo de un jugador de balonmano que se llama Edu Calle, que juega en la Liga Asobal, o sea, la máxima categoría
en España, un chico que empezó a jugar a fútbol en Vilassar, en Mataró. El fútbol pues, no destacaba, era un chico que hizo un cambio físico muy importante y por tradición familiar empezó a jugar a balonmano. Jugó en La Roca en balonmano, lo fichó el Barça en balonmano, fue internacional en el Barça juvenil y ahora no llegó al primer equipo para estar jugando en la máxima categoría. Este chico tuvo una lesión gravísima que se rompió los cruzados de la rodilla, estuvo un año parado. Dentro de lo malo tuvo la suerte que fue durante la pandemia y no repercutió tanto en su carrera, en su trayectoria. Volvió con más fuerza y está estudiando medicina. Caray. Está estudiando medicina, va a la universidad Muy en bien. Alicante. Él tenía varias ofertas y también una de las condiciones que puso era que quería jugar un equipo en el que pudiera compaginar sus estudios. Es verdad que a lo mejor no puede ir a todas las prácticas. Es verdad que a lo mejor no puede ir a clase porque viaja. Pero hoy en día todas las universidades, todos los profesores te dan facilidades. Por lo tanto, no es verdad. Se puede compaginar el deporte profesional con los estudios, con una carrera universitaria. Es posible, si se quiere, pero hay que querer. Antes has tocado, ya nos vamos el capítulo de preguntas se ha acabado, pero sí que ahora entramos en el capítulo de consejos, ¿vale? Que prácticamente es lo mismo, pero Sí. lo he estructurado así. Empezaríamos por los padres. ¿Tú qué consejos das a los padres? Ya has hablado un poquito de esto, ¿eh? Pero a estos padres que tienen hijos deportistas, mira, estás tomándote un café con ellos y dices, oye, mira, te aconsejo, si tienes un hijo que es deportista, esto, ¿qué les dirías exactamente? Mira, en torno al mea culpa, porque yo he sido un padre pesado, he sido un padre que me arrepiento de muchas cosas que he dicho y que he hecho, porque creo que no, algunas veces no he sido ejemplo de lo que tendría que ser un padre, pero como todo en la vida, aprendes a base de golpes, a base de equivocarte, ¿no? Y Sí, a base claro. también de ver y de escuchar, ¿no? A todos los padres nos encanta que nuestros hijos ganen los partidos. Pero lo que no puede ser es que los padres nos frustremos porque nuestros hijos han perdido. Nosotros no jugamos, no marcamos goles, no paramos penaltis, no somos entrenadores, no tenemos el título, no sabemos más que el señor que está en la banda dirigiendo el partido. Por lo tanto, pongamos la pelota al suelo, seamos más humildes, no nos creamos que sabemos más que nadie. Todos llevamos un entrenador dentro, es verdad, porque hemos visto mucho fútbol, porque nos creemos que somos seleccionadores, todos tenemos nuestros gustos, nuestras filias, nuestras fobias. Pero el mejor consejo que yo le puedo dar a un padre es el que yo ya me he dado hace tiempo. Ver, oír y callar. Qué bueno. Solamente hay que interceder si tú crees, evidentemente, que hay algún problema con tu hijo de comunicación con el entrenador, que creas que algo está fallando, pero sobre todo hablarlo de forma particular y en privado. Porque cuando expresas esas opiniones en público con los padres de otros jugadores y te conviertes ese problema en un problema público, perjudicas al club, perjudicas al equipo, perjudicas a los jugadores, perjudicas al entrenador y a ti mismo. Es decir, incluso yo creo que deberíamos aplicar la práctica que hace el Barça y el Español de no permitir a los padres ver los entrenamientos, ¿no? Porque también vamos a los entrenamientos, opinamos de cómo entrenan, opinamos de si corren bien, si corren mal, si hacen eso, si hacen lo otro, si juegan así, si juegan así. Es decir, primero, siéntate, disfruta de tu hijo, si ganan, ganan, si pierden, pierden, que no es el fin del mundo. Yo ahora, por ejemplo, me acuerdo de algún partido que me he podido enfadar porque el equipo de mi hijo ha perdido y yo me pregunto, ¿qué trascendencia ha tenido en mi vida, en la de mis hijos, en la del equipo y en la del club? Ninguno, cero. No Claro. pasa nada, no pasa nada. Si has ganado una liga, fantástico, y si no la has ganado, también fantástico. Quédate con la experiencia de tu hijo, quédate con que ha hecho deporte, quédate que ha hecho amigos, quédate con que ha aprendido en valores y quédate en que ha sido una experiencia maravillosa. Siempre y cuando, repito, que no surjan problemas graves que entonces ya merecen otro tratamiento y que quizá ahí ya no tengamos que entrar en nosotros, ¿no? Pero sobre todo esto, grada, mira el partido, disfruta, aplaude,
no critiques ni al equipo contrario ni a tus propios equipos, que también es algo que ocurre, ¿no? Que criticamos a nuestros propios jugadores, ¿no? Ni al árbitro. Y al árbitro, evidentemente, ¿no? Ujú. Pero bueno, la pasión del fútbol y del deporte, no solo en el deporte, del fútbol, sino en el baloncesto, en otros muchos deportes, no te puedes llegar a imaginar, ¿no? El voleibol, y hoy de todo. Es un consejo que yo hace ya tiempo que me he aplicado a mí mismo y que cumplo a rajatabla. Y a los chicos que te están escuchando ahora y que están jugando al fútbol y están ahí peleando, ¿no? Para conseguir algo. No, que lo hagan con ilusión y con pasión, ¿vale? Que dejen de jugar tanto a la Play, que dejen de mirar tanto el teléfono, que se está perjudicando muchísimo a esta generación. Yo creo que tanto a nivel de gobierno, como a nivel de Generalitat, como a nivel de educación, como a nivel de AMPAs, como a nivel de padres, es un tema que deberíamos analizar muy profundamente porque está perjudicando a una generación entera. Los niños pasan demasiado tiempo con máquinas, han dejado de ser creativos, han dejado de jugar en la calle, han dejado de tener ilusión por ver partidos de fútbol por televisión, por ver partidos de tenis, por ver partidos de otros deportes. Solo les preocupa el teléfono, los TikToks, los Reels, y esto hay que poner, hay que pararlo, hay que poner un stop porque se nos está yendo de las manos. Que pasen más horas entrenando, que pasen más horas viendo otros deportes, que pasen más horas leyendo, que pasen más horas consumiendo cultura, porque el teléfono, el TikTok y las plays no les van a aportar mucho más allá de pasar un ratito agradable, ¿no? Y al contrario, les puede perjudicar. Los entrenadores que me están escuchando ahora también se sentirán, querrán saber un poquito qué consejos les das. Yo, más que nada, los entrenadores que se dedican al fútbol formativo, ¿cómo deben enfocar sus entrenamientos, su forma de trabajar? Bueno, yo no he ido a ningún colegio para prepararme como entrenador, ¿no? O sea, solo puedo hablar, bueno, pues De tu por la experiencia. experiencia de haber visto tantos entrenamientos y haber seguido en tantos partidos, ¿no? Yo creo que el nivel de los entrenadores ha subido muchísimo en Cataluña, muchísimo. Hay un elevadísimo número de entrenadores muy buenos, que trabajan muy bien, que van cada día con mucha ilusión. Yo los admiro, ¿eh? Porque no se van a la vida con esto, ¿no? Y lo hacen muchas veces a base de sacrificar horas de su familia, ¿no? Porque muchos de ellos tienen hijos, están casados y en vez de estar con su familia están con el equipo, con sus jugadores, ¿no? O sea, desde este punto de vista, chapó, porque tiene mucho mérito, ¿no? Y yo lo único como hombre de fútbol, aconsejarles que los eduquen en valores, que les hagan disfrutar de los entrenamientos, eh, que el balón sea el centro de atención, porque el balón para mí es el núcleo de todo, que se trabaje mucho más la tecnificación y la calidad técnica, que el físico yo creo que viene por sí solo, ¿no? Y también la inteligencia táctica y el saber competir se va adquiriendo con el paso de los entrenamientos y de los partidos, y que intenten que los niños entren y salgan felices en el campo Muy de interesante, muy fútbol. importante Que esto no, último. sí, cuando se pierden, y yo he visto muchos entrenadores muy enfadados, muy cabreados. Porque Y, se montan expectativas que no son esto formativas. yo creo que no es bueno. Yo he visto a muchos entrenadores que han felicitado a sus jugadores a pesar de haber perdido, y creo que es justo que sea así, porque aunque han perdido, significa que no significa que hayan hecho mal, es que el contrario ha sido mejor, ¿no? Y Claro, entonces, ¿qué hay que hacer? Tú exacto. felicitas al contrario y también a los tuyos, ¿no? Si un partido en el que has dado lo mejor de ti mismo, has jugado según tus posibilidades, y siempre tiene que haber un ganador. Tú no puedes poder ganar siempre, ¿no? Ya sabes que, bueno, el nombre de este podcast es Solo Fútbol Formativo y entonces, pues, uno de los ataques más duros que hago siempre es el daño que los medios de comunicación hacen al fútbol formativo. Así que ¿Por ahora qué? la ¿Por qué? pregunta es un poquito, ¿tú qué opinas en este sentido? Porque claro, solo se buscan las clasificaciones, las victorias, el éxito es ganar.
Claro, todo esto no tiene nada que ver con el fútbol formativo. Sí que tiene que ver Porque porque... son mundos diferentes, Pedro, son mundos diferentes. Es decir, en los medios No nos... de comunicación, muchos de ellos son negocio. Son empresas que editan un periódico o editan una radio o tienen una cadena de televisión y hacen los programas o los contenidos que más audiencia tienen. Es la eterna pregunta, ¿por qué no? A ver, nosotros, por ejemplo, en el diario Sport tenemos páginas del fútbol catalán, pero pocas, evidentemente, ¿no? La gente va a comprar el Sport, el Mundo Deportivo, el Marca, Balás o consume otros medios porque quieren saber cosas de los grandes deportistas, de las grandes figuras. Y sí que es verdad que los lunes o los domingos se compran más la prensa para ver los resultados, pero hay otros medios, hay otros canales para informarse de esto, ¿no? Yo creo que una cosa no tiene nada que ver con la otra. El fútbol catalán para mí es muy importante, intentamos cuidar lo mejor posible, pero siempre dentro de las posibilidades que tenemos. Es decir, si un periódico no vende o no llega a unos límites de audiencia, viene el propietario y dice hay que recortar de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, ¿no? Y al final, pues lo que manda es la audiencia y manda las ventas. Bueno, nos toca ya ir a Ojalá. las conclusiones de esta entrevista tan interesante, Tony. A ver, yo ahora te quería hacer un ejercicio de síntesis. 3 ideas, solo 3, ¿eh? Y nada más nombrarlas, como mensaje a todo este aspecto del que es el fútbol formativo, ¿no? Como 3 conceptos o de todo lo que hemos dicho, ¿con qué 3 ideas principales te quedarías, ¿no? Mira, yo creo que lo más importante es la actitud de todos. Si no tienes buena actitud, no vas a poder hacer nada, evidentemente en la vida, ¿no? Pero en el caso del fútbol, actitud. Ilusión, la ilusión por aprender, la ilusión por no rendirse, por seguir cada día. Y luego también respeto y educación. Yo creo que el deporte, el mundo del fútbol, que es el deporte, el rey, que es el que tiene más audiencia, que es el que más se ve, es la plataforma y la talla perfecta para desterrar de la sociedad la violencia, la desigualdad y por tanto respeto respeto a ti mismo, respeto a tus compañeros, respeto al rival, respeto a tus entrenadores, es fundamental. Si esas 3 cosas las unimos, yo creo que el resultado final es la felicidad. Independientemente de si llegas o no llegas a ser una gran figura. Yo creo que la vida en sí misma ya ya hace selección, como la naturaleza. Los que destacan y los que tienen que llegar, llegarán. Aquí no hay ningún tipo de problema. La pena es que no lleguen aquellos que teniendo todas esas cualidades se pierdan porque no tengan pues, la actitud, no tengan el entorno adecuado y no sepan, no estén bien dirigidos, ¿no? Pero con esas 3 cosas yo creo que resumiríamos lo que tiene que ser hoy en día el fútbol formativo, ¿no? Muy bien. Tony, yo sé que eres una persona muy inquieta y que andas en muchas cosas. No sé si puedes contarnos qué otros proyectos, además de ser el redactor jefe de Sport, tienes también otros proyectos en la cabeza. Bueno, desde hace 5 años soy director de una revista que se llama Esportiu Maresma, que está dedicada única y exclusivamente a la comarca del Maresma, donde el músculo deportivo es extraordinario. Tenemos muchísimos deportistas, muchísimos clubs, muchísimas carreras deportivas de todo tipo, es decir, de ciclismo, de triatlón, de running. Tenemos clubes deportivos de gran nivel, de waterpolo, de fútbol. Es una comunidad con una enorme actividad y lo que queremos hacer, tú antes que decías los medios de comunicación que no ponemos el foco en el fútbol modesto, ¿no? Pues nosotros aquí sí que ponemos el foco. Es un producto de proximidad precisamente porque nadie habla de aquellos deportistas que no son famosos o que no son importantes. Pero en el Maresma tenemos
y en otras comunidades, ¿eh? Tenemos campeones del mundo, tenemos campeones de Europa, tenemos campeones de España, tenemos campeones de Cataluña, tenemos clubs que son muy importantes en sus deportes, como el de waterpolo, que ha sido campeón de Liga, de la Natación Mataró. Tenemos grandes futbolistas, tenemos a Cucurella, tenemos a Aleñá, tenemos a Cesc Fábregas, a Ricky Rubio de baloncesto, jugadores de waterpolo. Tenemos muchísimos deportistas de muchísimos clubes. Y lo que hacemos en Sportiu Maresma es hablar de todos ellos y darles esa visibilidad que no tienen, lo que yo llamo periodismo de proximidad. Muy bien. Bueno, ha sido un placer tenerte como invitado. Yo sé que Igualmente, han quedado muchas cosas en el tintero, pero... Pues hemos estado un buen rato hablando, ¿eh? Sí, sí, bueno, sé que a ti te gusta hablar también y sobre todo que ha sido muy interesante y que ha sido muy enriquecedor para todos los que nos escuchan, ¿no? Así que muchas gracias, Tony, y nos vemos en otra ocasión. Cuando quieras, Pedro. Y éxitos con Marcet y con vuestros proyectos personales, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. No tengo ninguna duda de que ha sido de mucha utilidad todo lo que has podido escuchar en esta entrevista con Tony Frieros. Ser jugador profesional es un sueño a nivel mundial y espero que esta entrevista te haya aclarado muchas dudas para reorientar tu sueño que jamás debes abandonar. Puedes suscribirte de forma gratuita a mi blog Solo Fútbol Formativo si deseas seguir recibiendo aportaciones tan útiles e interesantes como esta. Hasta la semana que viene.